El test proyectivo de apercepción temática TAT es una técnica proyectiva que nos ofrece una amplia gama de información por parte del sujeto. Es una de las técnicas proyectivas más amplias, más grandes, de mayor construcción en la información, debido a que hace una revisión proyectiva de la persona e inconsciente de las situaciones pasadas, presentes y futuras que podrían estar generando cierta afectación al momento de que la persona contesta el instrumento, ¿sí? Se le considera test porque es muy sencilla en su material. Son una diversidad de imágenes más un manual que nos apoya más que nada con la historia y con cierta información. No tiene un proceso interpretativo. Y bueno, trae una guía práctica de administración. Se le considera de apercepción y temática, y aquí puede haber una contrariedad porque de apercepción, todas las imágenes que utiliza el TAT no sugieren ningún tipo de perceptualidad. Todo lo que pueda percibir, a pesar de que son muy detalladas las imágenes, todo lo que pueda percibir la persona es base a su experiencia, a su situación de vida, a su emocionalidad, afectividad, a todo lo que podría englobarse la personalidad vivencial y la personalidad formada de la persona. Sin embargo, se le considera temática por la simple y sencilla razón que las imágenes tienen una diversidad de temas implícitos. Las historias, que es la producción de la persona o lo que al final le pedimos a la persona que produzca, las historias van a estar muy relacionadas a lo que la persona elige por sí misma para poder dar a conocer. Por lo consiguiente, estas imágenes pueden tener una multiplicidad de sugerencias inconscientes de historias vivenciales o de historias vívidas. El objetivo es tratar de sacar el proceso emocional, imaginativo, perceptual del sujeto con base a las diferentes situaciones experienciales, ambientales o contextuales vividas, de vivencia, ¿sí? Llevándonos a incluir no solamente formas de actuar, de pensar, de tomas de decisión, de personalidad, características propias, sino también situaciones, momentos, eventos, ideas, pensamientos. Por eso es un instrumento bastante amplio, bastante grande, y de hecho es un instrumento que puede manejarse por sí solo desde el proceso de la proyección, porque nos permite visualizar lo que tal vez otras técnicas proyectivas están un poco más limitadas, como por ejemplo el DFH, los gráficos como el HTP, el PLL, que nos sacan determinadas características, determinados procesos ansiogénicos, o como el TRO, que también es de este estilo, que forma uno historias, pero está muy basado en las relaciones. Este no, este tiene una temática multiabierta, tiene una temática multipresencial. Nos puede sacar hasta lo que otras técnicas sacan. A grandes rasgos, el test proyectivo lo hace Henry Murray. Henry Murray lo introduce como una de las primeras técnicas proyectivas secundarias al test de Rorschach, con la finalidad de poder ampliar más la información del sujeto, hacerlo menos cuantificable, hacerlo más cualificable, hacerlo más proyectivo y dejar ser a la persona para obtener mayor información. Desde los orígenes quiere decir que el test de percepción temática no es una técnica que cualquier persona la pueda dominar en un momento en específico. Se domina con base en el tiempo, se domina con base en la información que nosotros tengamos previa y sobre todo con la capacidad de análisis que nosotros podamos otorgarle a la persona, ¿sí? Esa capacidad de análisis, otorgarle a la persona sobre sus propios resultados, esa es la base de poder utilizar el test de percepción temática. Estamos hablando de que un analista que esté bastante reducido en cuanto a su formación analítica o que tenga exceso de análisis, no necesariamente va a cometer errores, sino que puede desviarse de la información o puede no utilizar la información, bastante información que el instrumento saca. En esta diapositiva les estoy mostrando lo que es
El contenido del TAT. Nos vamos a las características propias del test de apercepción temática. De antemano, en la parte de arriba, aquí, ¿sí?, en esta parte de aquí, si ustedes ven, son 31 láminas. El contenido del material estimulante o el material estímulo son 31 láminas. 30 láminas consideradas con imagen o pictográficas quiere decir que contienen un estímulo de dibujo, un estímulo dibujado, y una lámina completamente en blanco. La ventaja es que ustedes no desconocen este proceso por la simple y sencilla razón que ya lo vieron en algo semejante con el TRO, ¿sí? A la persona solamente se le administran 20 láminas de las 31 láminas. Quiere decir que van a haber 11 láminas generales para todas las personas, sin importar el género o la edad, y 9 láminas que se van a administrar dependiendo de quién es la persona, si son adolescentes, si son adultos, si son hombres, si son mujeres. En la parte de aquí les muestro ciertos datos del instrumento de manera física, ¿sí? Hay una administración de acuerdo a la edad y al sexo. Hay, por ejemplo, cada estímulo físico, en la parte de atrás tiene una clave entre números y letras que va a podernos indicar a quién se le debe administrar, ¿sí? Aquí las letras, ¿cuáles son? La H, la M, la B y la N. H para hombre, M para mujer. Estos dos son considerados como adultos. La B para varón y la N de niña. Estos dos últimos son considerados para adolescentes. Van a formar ciertas combinaciones que a ustedes lo ven en esta parte de acá. Podemos tener láminas exclusivas para hombres adultos, mujeres adultas, para varones adolescentes, niñas adolescentes y sus combinaciones. Para niñas y mujeres, independientemente de la edad, para hombres y varones, para solo adultos, hombres y mujeres, para solo adolescentes. Son las únicas combinaciones que van a tener. No pueden tener más combinaciones de las que ustedes están viendo en esta parte de aquí. Se distingue en las láminas el contenido contextual. ¿Eso qué significa? Estamos hablando que hay contenidos contextuales objetivos que son muy notorios, muy básicos, situaciones muy básicas que todo mundo pasa, y contextos o contenidos contextuales significativos que son muy propios del género y de la edad a la cual se administra. Que eso posteriormente, cuando revisemos cada uno de los estímulos, porque cada una de las láminas tiene sus propios procesos ocultos, tiene sus propias partes que afectan o le pegan a la psique o generan cambios en la parte inconsciente de la persona. Cuando veamos todo esto, se van a dar cuenta de cuáles vendrían siendo contenidos muy comunes y contenidos muy particulares. Aquí les pongo en esta parte de acá, ¿cuáles son las láminas que se consideran generales o universales? Estos son los números de las láminas. Comúnmente no van a incluir ningún tipo de combinación, solo es el número. En la parte de acá abajito dice láminas particulares. Aquí ustedes ven cuáles son las láminas particulares y estas son las que sí van a ir acompañados el número por la combinación de letras que vimos con anterioridad. El tiempo de administración de todo el instrumento es aproximadamente de 2 horas. Teniendo en cuenta que puede ser menos o puede ser más. Les recuerdo, como son técnicas proyectivas, no hay tiempo establecido, pero sí hay un tiempo de tener en cuenta. Si tarda mucho, son evasivos, porque son los mecanismos de defensa que se activan. Si tarda poco, son los maníacos. Hay mecanismos de defensa de corte maníaco que pueden estarse activando. Las 3 formas de adquirir las historias es por medio de registros, relatos o manuscritos. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer que la persona me cuente verbalmente la historia, me lo relate. Puedo hacer que la persona me escriba la historia, que es el manuscrito. O puedo ir cuestionando a la persona por ciertos eventos de la lámina o cierta imagen de la misma lámina o ciertos personajes y solo se va a generar la construcción de la historia, que eso es a través de registros o de muestras de información.
¿sí? ¿Cuál es la instrucción básica? Inventar una historia dramática que tenga pasado, presente y futuro. Como consejo personal de un analista que ha utilizado por bastante tiempo el instrumento, ese es un consejo mío, yo le quitaría a la instrucción la parte dramática, porque nosotros desde nuestra cultura el hecho de tener una palabra que es el dramático significa que tiene que hacer una historia exageradamente emocional y elaborada. Se le pediría a la persona, si ustedes quieren omitir esto, que construya una historia como desea hacerlo, en la forma que quiera hacerlo, solamente que cumpla el requisito de tener un inicio, un desarrollo y un final. Punto final. Es lo único que nosotros podríamos trabajar en esta historia. Sin embargo, es una opinión mía, es una opinión de trabajo que yo he vivenciado, no necesariamente tiene que ser algo que ustedes quieran o tengan que utilizar. Ustedes son los analistas y ustedes se adaptan al instrumento como deseen hacerlo. ¿Cuál es el material empleado? Solamente es lápiz, pluma, cualquier forma de instrumento que escriba, ¿sí? Y las hojas en blanco. Eso sí se los digo, chicos. Tiene que ser hoja en blanco. Hoja tamaño carta. Mientras más pequeña es la hoja o más grande es la hoja, recuerden que es la dimensión de la persona. Mientras más grande es tu mundo, más te expandes. Mientras más pequeño, más te reduces. Y eso puede reducir la creatividad o aumentar la fantasía que no queremos en este caso. El psicólogo debe estar neutral, interesado, aclarar dudas, pero ojo, no estar cuestionándolo ni estar respondiendo cuestionamientos muy de manera concreta. Es que no veo nada acá. ¿Qué crees que puedes ver? ¿Será una pipa? No sé, lo que tú decidas. ¿Es un árbol? Para ti es un árbol, adelante. Ese tipo de respuestas ambiguas, más genéricas, menos detalladas, que puedan hacer que la psique tome la decisión, la psique de la persona, tome la decisión de no utilizarte a ti como medio de apoyo, sino creativo, que ellos mismos produzcan. Tipos de preguntas, ayuda, explicación, imprevistas, es lo que les estaba yo comentando. Cualquier tipo de pregunta que la persona haga con respecto al estímulo, a la creación de la historia o a lo que tenga que hacer, contéstenselo muy ambiguos. Al no ser que sea una pregunta relacionada con lo que va a hacer desde la instrucción, ahí sí pueden repetirle la instrucción. Recuerden que la instrucción puede variar en el lenguaje dependiendo de a quién se lo van a administrar. El instrumento solamente amortigua a adolescentes y adultos a partir de los 13 años, porque hay una variación que se llama el CAD animal y el CAD humano, que me amortigua desde los 2-3 años hasta los 12. Quiere decir que posteriormente a los 12 años ya puedo implementar lo que es el TAT. Incumplimiento de la instrucción, dificultad de ideación, descripciones u omisiones, minuciosidad, divagación y vacilación, conformidad superficial. ¿Esto qué es? A veces las personas nos rechazan la instrucción o nos rechazan a nosotros mismos. Esto significa que inconscientemente no quieren dar cabida al instrumento. Ustedes pueden darse cuenta a través de estas partes que les estoy mostrando. La dificultad de la ideación. Les cuesta trabajo hacer la historia. Te describen en vez de contarte la historia. Si ve una persona que está parada y otro que está sentado. O sea, me están describiendo, pero que a mí me digan, es una persona que está platicando con otra, están platicando de conquistar al mundo, están platicando de concluir sus sueños, de llegar a sus metas. Eso sí es una historia. Pueden ser minuciosos, se tardan mucho. En experiencia personal, la persona que se ha tardado conmigo en más tiempo ha sido de 5 horas y media. He tenido una persona, una fémina de casi 35 años en aquel momento, que se tardó casi 5 horas, 4 horas 36 minutos para ser exacta, en la realización de las 20 historias. Y me hizo de historia escrita casi hoja y media a 2 hojas por estímulo. Es lo que yo he vivenciado con mayor precisión.
Más allá no he tenido la oportunidad ni la dicha de ver a alguien que haya superado este récord en tardanza, ¿no? Se vuelven muy minuciosos. Esto es un ejemplo de la minuciosidad. Muy detallados, o si no las historias se las dan en tiempo, nombres, espacios. En 1998, el 27 de abril, una persona caucásica de ojos blancos, de pelo blanco, de ojos azules, de tez morena, ¿sí? Estamos hablando de que se vuelven muy detallistas y detallan mucho a sus personajes, a los momentos, a las circunstancias. Tienen que tener en cuenta porque también son patrones de rechazo del instrumento. Divagación o vacilación. No saben qué hacer, no saben, se bloquean, como que el estímulo no les pega. Y la conformidad superficial. ¿Te hacen una historia superficial? Sí, es una persona que está platicando, está pensando en Dios porque quiere mucho a Dios, bye. Te la hacen tan superficial que ni siquiera le dan ese giro, esa profundidad que tal vez nosotros quisiéramos. Ustedes se preguntarán, ya me dijo la maestra esto, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo resuelvo? Trabajen con la persona. Pregúntele, ¿qué más pasa? ¿Qué más procede? ¿Qué crees que pueda haber más? Si tú fueras un creador de una historia, ¿qué más le pondrías para que los demás la vieran? ¿Qué más se te viene a la mente? ¿Qué más están haciendo los personajes? ¿Qué crees que resuelvan? ¿Cómo crees que termine? Podemos hacer este tipo de preguntas. Aclaro, chicos, no abatanen o no acosen con las preguntas. Son preguntas limitadas y se hacen en el momento que se necesite hacer por la necesidad de la persona, valga la redundancia, esa necesidad implícita de no saber qué hacer, que la persona se atore. Sin embargo, si mientras menos pudieran interactuar con la persona al momento de la administración, mucho mejor. Aquí, ¿qué vemos? En esta parte solamente, no voy a entrar en mucho detalle porque posteriormente me gustaría ampliarlo ya con las imágenes, que ustedes estén viendo las imágenes y yo se las vaya explicando. Pero aquí, ¿qué tiene? A su lado izquierdo visual, vamos a tener ¿cómo se clasifica la lámina? Primera lámina, Chico y el violín, porque tienen sus propios nombres, son nombres de historia. Eso solo ustedes lo conocen. La persona no tiene que conocer absolutamente nada de esto, exceptuando la instrucción. Aquí les indican posibles cambios que la persona pueda ver a raíz. De lo que es el estímulo y cambiarte de cierta manera o propiamente la historia. ¿Sí? En esta parte de acá. Por ejemplo, ver algunos personajes en tales circunstancias o aumentar determinados elementos, entre otros. ¿Sí? Esto que ven ustedes de este lado, que les estoy mostrando, a su derecha visual, vienen siendo las posibles ideas principales, secundarias o terciarias por las cuales la persona está girando su historia. No todos van a ser iguales. Siempre debe haber una idea principal, siempre. Tendría que estar muy tronado, siempre lo digo, la persona para que no les genere una idea principalizada. Pero bueno, en el 95% de los casos las ideas son principales. Solo puede haber una. Tiene que ser de estas o en casos muy raros alguna que la persona cree. Las demás vienen siendo ideas que pueden estar girando en la historia como puntos de acompañante, puntos de complemento, puntos de análisis, ¿sí? Cada una de estas láminas tiene estas ideas principales. Ahora, chicos, si ustedes se fijan, esto es lo que les contesta la parte de la temática, ¿sí? Esto es la temática del título de apercepción temática, porque nos ofrece determinadas situaciones, momentos o formas. Podemos tener historias inclinadas hacia el deber, hacia el sometimiento, la rebelión, a historias relacionadas con la aspiración, ambiciones, frustraciones, entre otros. Les estoy dando el ejemplo de la primera, ¿sí? De la primera lámina. Me gustaría que ustedes revisen las demás para que vean qué tanto hay o qué tanto se requiere, ¿sí? Así están todas las láminas. Se designan, por ejemplo, vean esta que está acá. Voy a ampliar un poquito y les voy a mostrar esto de aquí. Vean, la lámina 3B. Si ustedes se fijan, tenemos aquí
Lámina 3BH, que es para hombres, independientemente de la edad. Y tenemos abajo la lámina 3NM, para mujeres, independientemente de la edad. Vamos a tener de 2 a 3 estímulos con el mismo número, pero para diferentes poblaciones o para diferentes aplicaciones. Ténganlo en cuenta. De las 31 se forman 20 porque varias están repetidas. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva para que ustedes vean cuánto más es lo que tenemos. Vean, lámina 5, lámina 6, ¿sí? Que eso espero que ustedes lo revisen en un tiempo que tengan. Desde la lámina 8, 11, ¿sí? Lámina 12, la 13. Aquí tenemos hasta la 17, de la 14 a la 17, con sus respectivas ideas principales, hasta por último la lámina 20. Como sugerencia, chicos, aquí ya llegamos al final de las diapositivas, en este primer paso y en este primer video. Les sugiero que las revisen, que las chequen, que las lean. Si pueden empezar a administrar, sería lo bueno. Les voy a dar indicaciones de la administración. Nosotros no rompemos la guía de la batería, pero sí podemos hacer el hecho de que pueda administrarse a un miembro de ustedes, a un familiar, a alguien que tengamos más cercano, por si nuestro sujeto inicialmente o el que nos apoyó inicialmente no está cerca de nosotros. Podemos hacer una variación sobre la batería. Si tenemos la suerte de que nuestro sujeto está cerca o tener un contacto directo con esta persona, adelante. Nosotros no perdemos la batería, ¿sí? Bueno, estas diapositivas ya llegaron a su fin. Estaré próximamente conectándome y contactándome con ustedes para más explicaciones, más imágenes, ¿sí? Y más clases. Gracias, chicos. Nos vemos.